Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Voy a ser muy breve porque hoy tenemos un poquito de prisa. Les agradezco a todos muchísimo su asistencia, más hoy que tenemos Champions y queremos todos irnos corriendo. Veo un público mayoritariamente femenino, pero bueno, intentaremos hoy disfrutar de la charla de José Ramón Salgado, pero hoy sí vamos a hacer un esfuerzo por las peticiones que nos han hecho de acabar muy puntuales y salir un poco rápido. Precisamente por eso quería anunciar antes y no después, pedirles en primer lugar perdón a todos ustedes porque el día pasado, la verdad, vimos sobrepasadas nuestras expectativas y hicimos lo que pudimos sobre la marcha. La Fundación se volcó, pero aún así pues lo lamentamos muchísimo, hubo problemas de aforo. Hoy parece que han respondido ustedes también como un solo hombre o como una sola mujer y volvemos a tener mucho público. Se lo agradezco muchísimo, de verdad, creo que el tema lo merece. De todas maneras, a la vista de estos problemas, lo que sí les vamos a rogar es que por favor se inscriban. Y siempre, en el resto de las conferencias, la entrada a la sala será previamente los inscritos para que nadie se inscriba y no venga y se encuentre sin sitio como pasó el otro día. Habrá que inscribirse y luego, si el aforo no está completo, podrán pasar todos aquellos que deseen escucharnos. Lo siento de verdad muchísimo por el otro día por todos aquellos que se quedaron sin poder entrar y sin poder disfrutar de la magnífica conferencia de Miguel Lasso de la Vega. De todas maneras, para los que no puedan venir, o bien porque está el aforo completo, o bien porque no les es posible en este horario, tengo que decirles que la Fundación, ahora mismo ya estamos en directo, estoy un poco nerviosa, porque ya estamos en directo, se puede seguir las conferencias en directo, en streaming, desde la página de la Fundación y también quedan colgadas en YouTube a través de la página de la Fundación. Y además, esto lo tengo que leer porque no me lo sé, pueden descargárselo en el canal de iVoox de la Fundación. Esto ya es muy moderno y me parece que es solo el audio, así que si tienen que faltar alguna, ya saben que luego la pueden seguir mediante Internet. También decirles que no hace falta que cojan muchas notas porque también la Fundación va a hacer aprobado el que salga una publicación con las conferencias, así que antes de final de año podrán ustedes también disfrutar y leer más tranquilamente todo lo que nos han dicho los distintos autores. Y ya por último, porque no quiero alargarme, anunciarles también, sé que muchos de ustedes se habían apuntado a la visita del próximo sábado. Pues bien, la visita del próximo sábado por causas ajenas a nuestra voluntad no va a ser posible realizarla y se ha cambiado. Tienen suerte porque se preveía una lluvia tremenda para el sábado, así que hemos elegido no, pero tenemos un día con mucha mejor previsión del tiempo, que será el miércoles día 4 a las 6 de la tarde. Ya sé que es un día entre semana pero no hemos podido encontrar otra opción. Desde luego la visita lo merece y también pedirles disculpas porque el número para las visitas es muy reducido. Veremos si en algún momento podemos encontrar alguna otra solución. Para recibir la invitación es importante, para poder inscribirse, deben escribir, si no la reciben ustedes ya, si no la han recibido, deben escribir a info@fundaciontatianapgb.org, pero es mucho más fácil que entren en la página web de la Fundación, que es magnífica, vean de paso todas las otras actividades que hace la Fundación y ahí seguro que lo encuentran muy fácilmente. Bien, y ya no les quiero alargar más con cuestiones de orden práctico, solamente presentarles a nuestro conferenciante de hoy, José Ramón Salgado Cobo,
que creo que nos va a presentar algo muy interesante. Una visión distinta de la Quinta de Torre Arias. Él está titulado como arquitecto y urbanista por la Escuela Técnica Superior de Madrid, especialista en rehabilitación y conservador de patrimonio histórico-artístico. Es socio y director del estudio de arquitectura Salvia, desde el que ha desarrollado su experiencia profesional. Socio y director de proyectos de Inmark 567 Real Estate, sobre todo arquitecto colaborador de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, un amante de los jardines, tan amante de los jardines que trabajó en su tesis sobre los Kare-sansui, los jardines secos japoneses de meditación, y para ello ni más ni menos que viajó y vivió en Japón y en China, si no me equivoco, y además es especialista en arquitectura deportiva y experto en multitud de materias como geobiología, bioconstrucción, accesibilidad. Bueno, su currículum es muy largo. Es director y editor de publicaciones PROUN, ha participado como coordinador, secretario técnico y jurado en exposiciones y concursos como La Casa, El Arquitecto y su Tiempo, La Casa del 2001 o Alternativas para la Vivienda Social. Fue miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y vocal de la Comisión de Vivienda del mismo organismo. Y por si no fuera poco, como ven, le ha gustado viajar, empezó con Japón y China, pero allí en China ha sido asesor de urbanismo para el gobierno, también asesor técnico y cultural de la Oficina Comercial de la Embajada de Noruega en Madrid, y ha organizado seminarios y jornadas en ciudades de Europa, América Latina, África, China, Estados Unidos, India, y un larguísimo listado. Por eso yo creo que José Ramón hoy nos va a dar una visión muy particular de la Quinta de Torre Arias que estoy deseando escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Os voy a ir contando un poco mi experiencia con la Quinta, cómo se inició mi contacto con Julio y Tatiana y cómo pude disfrutar de las conversaciones sobre jardinería con Tatiana y los paseos con Julio por los caminos de la Quinta. En realidad, aunque vemos el plano de cómo está distribuida la Quinta con sus alamedas, sus huertos, sus edificaciones, en realidad tiene 7 caminos que es imposible conocerlos prácticamente, a no ser que te guíe el que era el Isitateso del jardín. El Isitateso era el monje constructor de jardines, el que pasaba el rastrillo, el que conoce los secretos. Siempre en un Kare-sansui existe un secreto que solo lo puede conocer ese monje constructor o el propietario del jardín. En este caso era Julio y Tatiana los propietarios de este jardín. Como os digo, tuve la suerte de conocer a los condes y a su entorno. En mis conversaciones con Tatiana y en mis paseos con Julio, pues reconociendo la valla, las diferentes edificaciones, las partes del palacio, me di cuenta de que para ellos dos, fundamentalmente para Tatiana, lo más importante era la conexión con la naturaleza. Y de hecho, llegaron a formar un ente que tenía una capacidad casi de mantenerse aislado del entorno, aislado de la ciudad, en este caso. Para ellos el palacio era importante, todas las construcciones, pero realmente lo que importaba y entendían
eran esos bosques, esas alamedas, que realmente funcionaban como un ser vivo gigante, unido a través de las raíces y unido con las personas que lo caminaban, que lo pisaban. Hacía trascender, hacía crecer a las personas que tenían la suerte de pasear por esos jardines. Crecer sin necesidad de separarse del suelo. Seguían manteniendo los pies en la tierra, pero con otro concepto, otra forma. En ese caminar, pues me enseñaron los diferentes árboles que iban cuidando a lo largo del tiempo, iban reponiendo, se iban manteniendo, se iban convirtiendo en centenarios en esa quinta que tenía 16,82 hectáreas. Al noreste tenía pinos, cedros, olmos. Al noreste, junto con las edificaciones principales, que era donde se ubicaban. Y ahora os contaré lo que, en mi opinión, puede ser por qué fueron apareciendo en esos puntos las edificaciones y también los diferentes árboles. Al noreste había olmos, gran variedad de acacias, entre ellas la Sophora japonica, que es difícil de encontrar. Al sureste había pinos, cedros, cipreses, muchos más olmos. Existía una franja central, que era una alameda, que cruzaba este-oeste. Tenía esa alameda 390 olmos, arces, plantas como palmitos y fotinias y muchos tipos de rosales que cuidaba personalmente Tatiana. Y al sureste de la quinta hay masas de cedros, pinos, olivos, acacias. En la zona central, situada más al sur, junto a la zona donde se ubicaban los huertos, había olmos, cedros, moreras blancas. Al sureste de la quinta, los pinos y cedros añaden a los pinos y cedros 3 laureles muy grandes, cipreses, acacias de todas las variedades y una encina. En la franja sur, a la entrada de la finca hay chopos negros y la zona de huertos, en toda esa zona sur. Con anterioridad, esa zona de huertos se ampliaba al otro lado del Camino de Alcalá, donde ahora está el registro de la propiedad, el Banco de España. Toda esa zona eran huertos que se trabajaban para que la quinta realmente fuera autosostenible. Cuando alguien, una persona, un ente es autosostenible es porque se puede mantener con la suficiente energía económica y todo lo necesario para ser autosuficiente. Y esto consiguieron de la quinta. Posiblemente, gracias a este motivo, a esa capacidad de autosuficiencia de la quinta, sea prácticamente la única quinta que se conserva hoy en día. El jardín tiene un valor incalculable, revalorizado a lo largo del tiempo con árboles centenarios, singulares y desarrollados de una forma especial por el agua. Todos sabemos la importancia del agua, pero aquí tenía muchísima más importancia, tanto que florecían casi como los árboles las fuentes. Había fuentes de todo tipo, fuentes que la mayoría que servían exclusivamente para suministrar agua a las plantas, pero había unas fuentes que tenían una especial importancia por su diseño, por su estética, que eran las puertas de los 2 viajes del agua que existían en la quinta, el viaje de la Isabela y el viaje de la Minaya. Estos 2 viajes, el primero, la Isabela, ahora se encuentra seco, no tiene agua. Desgraciadamente, las diferentes obras que se han hecho en Madrid y muchas causas diferentes, pues han obligado a que algunos viajes del agua se queden secos. La Minaya, en cambio, mantiene el agua con unas preciosas galerías subterráneas. Una Minaya son canales que suministran agua desde tiempos ancestrales,
que en muchos casos van en superficie y otras veces van con esta técnica árabe con la que construían los viajes del agua, tan importantísimos en Madrid, tanto que Madrid tomó el nombre de Mairit por precisamente los viajes del agua, y era una ciudad que se consideraba que estaba construida sobre agua. Hay una técnica curiosa, esto no se sabe, he investigado en los viajes del agua de Madrid y he tenido obras en torno a viajes del agua pues muy interesantes, en Ribera de Curtidores, en diferentes sitios, en Fuente del Berro. He tenido varias obras que me han ayudado a profundizar en el tema este de los viajes del agua. Pero el viaje este de Minaya me llama la atención de una forma especial, porque creo que incluso ese nombre está emparentado al nombre de Madrid, el Mairit, porque para construirse siguió una técnica especial que se llama Mairat. Esta técnica de Mairat es muy anterior al resto de las técnicas árabes con las que se construían los viajes del agua. Procede de una técnica que se llamaba Kanat, y esa técnica era con la que suministraban el agua desde el Tigris a los planos que estaban próximos, a los huertos que estaban entre el Tigris y el Éufrates. Ya se utilizó esa técnica, que luego los árabes con maestría la utilizaron y la manejaron aquí, en concreto en la Quinta. Creo que ese por sí solo es un tema precioso para profundizar en él, el tema de este viaje del agua. Es uno de los motivos fundamentales por qué todo lo que se ha plantado en la Quinta ha crecido de esa forma tan especial. Recuerdo en una ocasión con Julio que en uno de los paseos que dimos paró en un punto y me dijo: mira a tu alrededor a ver si encuentras un olivo. No lo veía. Y es que era un olivo gigante, absolutamente recto, que había ido buscando a través de los años la luz y había perdido pues esa estética que conocemos de los olivos. Era absolutamente diferente, es un olivo único. Esa capacidad, que es la que digo, que sienten las personas que tienen la suerte, y ojalá esto trascienda y puedan muchísimas personas tener la suerte de conocer, de poder pasear por estos caminos, cómo se crece, y siguiendo enraizado en la tierra, sin perder esa base, podemos alcanzar una altura de conocimiento impresionante. Un conocimiento que en esos caminos en los que muchas veces los hacíamos y se deben hacer en silencio, existe un conocimiento interior, ese camino del conocimiento interior, del que estaban ellos dos, tanto Tatiana como Julio, absolutamente enamorados. Entonces, yo cuando conocí la Quinta, la verdad es que me quedé absolutamente enamorado de cómo era, cómo se sentía allí. Y realmente, con ese pensamiento, me recordaba un poco cómo para hacer algo realidad tienes que unir el pensamiento, el sentimiento y la emoción. El pensamiento lo tienes, vas pensando, vas tal, pero te sientes de una forma especialmente positiva. Y eso te lleva a emocionarte con ello y a conseguir materializar, por ejemplo, el fin que ellos tenían con la Quinta. Esos sueños que Tatiana tenía con la Quinta es una realidad en este momento. Os voy a comentar un poquito sobre la historia y la evolución de la Quinta, aunque esa historia, pues bueno, está en manos de todos y posiblemente la conozcáis, ¿no? Para mí, de todas formas, empiezo en esa historia diciendo que para mí la Quinta es una puerta. Es como si fuera la auténtica puerta de Alcalá.
es la puerta que cuando llegó Felipe II y nació Madrid con él, fue paralelamente al mismo momento en que la Casa de Villamor creó la Quinta de Torrearias. En ese momento, la Quinta, como puerta de la corte, era casi un paso obligatorio para la nobleza que quería aproximarse a la corte. Igual que había otro tipo de personas que en su lucha tenían que acceder a la corte a través de las casas de la malicia. Es curioso, las dos luchas son maravillosas, pero cómo fueron surgiendo, ¿no? Como unos llegaban a esas casas que tienen un nombre tan feo, pero en realidad las casas de la malicia son en este momento los áticos del antiguo Madrid. O sea, son las casas donde podían acceder las economías más sencillitas para estar cerca, ir entrando, para conseguir sus trabajos, venían y entonces alquilaban los trasteros, los bajo cubiertas, en momentos en que no había ascensor y nadie quería. En aquel momento se consideraba lo más importante en las casas el principal, que era el entresuelo, y la parte de arriba era la malicia. Bueno, era curioso, porque esa malicia ahora son los áticos, se quita eso y se transforma en unas viviendas con unas vistas maravillosas, pero hay que entender y trasladarse a ese momento. Aquí era la nobleza la que intentaba acceder, y en algún caso también la nobleza intentaba apartarse de la corte y llegar a esa especie de la civilización, de esa cultura que llamamos ahora de la clorofila, en que la gente ha salido de Madrid y vuelve al campo. Bueno, había gente en la nobleza que también deseaba salir de la corte y llegar a un sitio, en una casa en las afueras, en la que pudieran ser autosuficientes, que tuvieran pues sus caballos, sus huertos, sus bosques, sus fiestas. Y esto ha ocurrido en los dos casos, en esta historia y en estos cambios que ha habido en la historia de la Quinta, ¿no? Los primeros que se acercan fue en el año 1580, que bueno, coincidió, como digo, con el momento ese en que Felipe II, poco tiempo después de que se instala en Madrid, viene de Valladolid y se instala en Madrid como capital de España. El conde de Aguilar, de Villamor, pues era el que se encontraba, bueno, en esta casa la puso en marcha, y era una casa del campo, una casa de canillejas, ¿no? Era una quinta, creó una quinta cercada por primera vez, que tenía palacio, huerto, tenía un palomar, detalle interesantísimo, ¿no? Por la alimentación y por la comunicación en ese momento. Eran realmente autosuficientes entre los huertos, su palomar, sus contactos, no necesitaban nada más. La nobleza en aquel momento solicitaba los servicios del rey, porque el rey trajo en su momento arquitectos, filósofos, sabios, alquimistas, gente con nuevas ideas que provenían fundamentalmente de Centro Europa y que tenían muchas veces ideas católicas y herméticas. Este conocimiento era muy importante para la ubicación de los espacios, como realmente se ubicó el Escorial de una forma precisa. También de una forma precisa se ubicó la Quinta, con ese mismo conocimiento hermético. El camino de Alcalá era un camino que unía el barrio de San Cristóbal, que prácticamente la entrada de Madrid a la corte pasaba por el barrio San Cristóbal, por la calle Torrelaguna, actualmente por esa zona. Ese era el camino de entrada a Madrid y estratégicamente estaba colocado ahí la Quinta, que además utilizaba, luego lo comentamos si nos da un poco tiempo, dentro de ese conocimiento un poco oculto que tenían,
pues estaba el conocimiento de los campos electromagnéticos, cosa que en aquella época se daba mucha importancia y luego se ha ido perdiendo. Bueno, hay un cruce de líneas electromagnéticas de alto nivel que cruzan Madrid, prácticamente las más importantes de España. Pienso que eso fue uno de los motivos por el que se trasladó la capital de España de Valladolid a Madrid. Pero dentro de Madrid, muy próximo a ese punte, a ese cruce de esas líneas electromagnéticas, está la Quinta. Está muy próxima, pero a salvo de ellas. Bueno, es un tema muy curioso. ¿Por qué? Esas líneas, además, una de ellas prácticamente es la calle Alcalá, el Camino de Alcalá, y la otra prácticamente es Arturo Soria. Bueno, es muy interesante cómo está en esa zona y a salvo del efecto negativo contraproducente que le puede producir esos campos electromagnéticos, ¿no? La familia Aguilar realizó, la familia Aguilar después realizó una serie de mejoras en la Quinta, la amplió, llegó a tener 14,63 hectáreas, o sea, 2 hectáreas menos que la actualidad, lo que es la Quinta, sin contar todas las superficies que había próximas a la Quinta y que pertenecían también, ¿no? Fue pasando de heredero en heredero de la casa de Villamor, y en el 1700 ya se convirtió en la finca de recreo y autosuficiente por los huertos que tenía, de mayor fama en la corte. Tras la muerte de Carlos II y al apoyar un sobrino de Carlos II al duque d'Anjou en la guerra de secesión, la Quinta fue confiscada entonces como consecuencia del apoyo del duque d'Anjou, fue confiscada por el archiduque de Habsburgo, donde metió a todas sus tropas a vivir. Y claro, las tropas incontroladas ocasionaron el destrozo de la Quinta y sufrió un deterioro importante, pues el vivir, pues no sé, me imagino en el 1700 cómo viviría la tropa allí, en qué condiciones, y entonces se deterioró de una forma impresionante, ¿no? Es curioso, yo me fijo mucho en las emociones que se pueden producir. Cuando hay una intención inicial, cuando llega la casa de Villamor a la Quinta, esa intención es una intención de autoprotección y de protección al entorno. Ellos eran fuertes y llegan pensando en que la realeza iba a ser más fuerte con su proximidad y por estar allí. Pero se fue transformando en esa emoción en una necesidad de poder, cosa que suele ocurrir. Y entonces llegó un momento en que esta pelea entre primos pues ocasionó el destrozo de la Quinta. Pasamos de una emoción de protección y de creatividad a una emoción donde predominaba el poder y el resentimiento. Llevó a la ruina. Y además un factor que impulsó la ruina fue la Hacienda. Hacienda, como actualmente, pues ya les llevó con las deudas a la ruina en ese momento. Y se vendió. Y en el 1740 entró Javiera Viviana Pérez de Guzmán el Bueno, hija de los duques de Medina Sidonia. Esta mujer entró con una ilusión tremenda, con un conocimiento tremendo a nivel de belleza y estético, y realizó una rehabilitación muy grande del palacio, contando con los arquitectos Francisco Ángel Álvarez Figueroa y Ventura Palomares. Para el jardín contó con Antonio Madrid, realizando importantes mejoras en plantaciones,
puso ya muchos árboles frutales, membrillos, perales, bergamotos, ciruelos, albaricoques, acerolos, guindos, higueras, avellanos, almendros, cepas, olivos, álamos negros, blancos, más olmos, y sobre todo actuó mucho en todo el sistema de riego en la finca. Entonces la finca de Canillejas llegó a un punto hasta entonces de máximo esplendor, dotando al espacio de un carácter paradisíaco, que inspiró a la Casa de Osuna a iniciar entonces el Parque del Capricho. En el 1750, o sea, solo 10 años después, hubo un grave incendio. Se tuvieron que realizar muchísimas obras, tuvieron que cercar la finca, se había modificado. Muchas partes del muro de la finca de fábrica de ladrillo es el actual. Cerramiento que pienso que hay que hacer un gran esfuerzo por mantenerlo, porque merece la pena, ¿no? Los hijos de Javiera Viviana no pudieron hacer frente a estas inversiones de su madre y optaron por vender la quinta. Vamos a hacer negocio, lo vendemos. Bueno, aquí las emociones que yo entreveo, que traduzco al verlo, entra Javiera Viviana con una intensa emoción e intención de lograr belleza, equilibrio y proporción. Conceptos muy curiosos. A través de un determinado conocimiento, posiblemente que ella había adquirido también en Centro Europa, pues puso en marcha esto. Digo, es curioso porque esos tres mismos conceptos son los conceptos que existen en el chateau. El chateau es la ceremonia de té. Cuando tú practicas la ceremonia de té, hay tres conceptos fundamentales, aunque luego puede haber un objetivo de presentar un proyecto, un objetivo económico, el shogun, o eso puede tener sus objetivos, pero tiene que estar todo envuelto en naturalidad, armonía y proporción. Son tres conceptos complementarios que son con los que Javiera Viviana acomete las obras en la quinta, buscando la armonía, la proporción, que ese concepto de proporción es curioso, lo comento, porque algo proporcionado necesariamente es algo imperfecto. Si algo es perfecto, rompe la armonía del conjunto. Si una persona es perfecta, digo, pues Jesús, funcionas tú solo, no hace falta nadie más, o sea, aíslate. Solo esa perfección bien entendida hace que todo esté proporcionado. Entonces, ¿qué proporción, cómo tenía que ser la quinta en un marco como el de Madrid? Tenía que ser una obra de arte. Una obra de arte que luego, para mí, es una obra que si hubiera estado pintada, la habrían hecho con el estilo ukiyo-e. Ahora comento qué es para poderlo entender un poquito. Bueno, el caso es que toda esta ilusión, esta intención con la que se acometen estas obras, se rompen con el incendio. Se destroza todo y vuelven a decidir venderlo y a cambiar. Pero aquí ya se repite una historia que después vivo y observo con Tatiana y Julio, que es ese amor por la naturaleza y por la proporción, que indudablemente te dan un equilibrio, que aparentemente ese equilibrio no existe por otras cuestiones con las que han nacido y están bien, pero en su entorno, con sus características, era un absoluto equilibrio el que tenían. Siempre un equilibrio es el equilibrio no entre dos cosas de uno mismo, sino entre dentro y fuera. Una persona es su interior y su entorno, si no enferma. La quinta entre su interior y su exterior. Por eso incluso los huertos estaban, la mayoría de los huertos, fuera de la propia quinta. El caso es que, bueno, hay un periodo en que la quinta
pasa a estar en manos de la Iglesia y de mercaderes ricos. Ahí la Quinta no obtuvo ninguna mejora. Todo era peor porque había un interés que estaba muy relacionado con el egoísmo, cosa que nunca, y me consta, existió en los condes de Torrearias. Que es curioso, ¿no? Pero yo puedo dar fe de ello. Bueno, fue terrible esta situación hasta que en el 1825 la adquiere Pedro Álvarez de Toledo, que es duque de Medina Sidonia. Y para intentar recuperar la importancia de la Quinta y con algo que fue malo pero le ayudó a tirar para adelante, que era por hacer competencia a sus primos con el capricho, pues inició una serie de actuaciones muy importantes en la Quinta, pero que se vieron truncadas cuando le nombraron embajador de Nápoles y tuvo que abandonarlo y se fue. Entonces, bueno, a este hombre su emoción era la ambición. Le llevó todo a vivir de una forma con otros intereses y le llevó al abandono de la finca. Y se vendió al marqués de Bezmar. Ahí, con él, la Quinta recuperó su brillo y fue reconocida como una de las más hermosas, ampliando de nuevo la superficie de la Quinta y de las edificaciones. También las amplió, renovando, redecorando el palacio. La adquisición fue realizada para albergar un foco social de relación con la reina Isabel II, además de utilizarlo para descansar, deleitarte y festejar todo lo que podía. Tenía gusto afrancesado y el marqués de Bezmar aportó a la Quinta una apariencia de neobarroco francés, añadiendo al palacio la torre del reloj central en la fachada y la cubierta amansardada. En los jardines aportó sinuosos caminos con glorietas y puentes que cruzaban el arroyo y un jardín pintoresco de nuevo trazado francés, separando el viñedo y las huertas de la zona de estancia y ocio. Entonces diferenció las dos zonas para buscar la rentabilidad, separándolo de realmente el ocio. El máximo esplendor de la Quinta llegó con él hasta el 1883, en que fallece el último marqués de Bezmar, don Manuel de Acuña. Estos llevaron, lo que les motivó fue la emoción de la belleza, de la alegría, las fiestas y de la tranquilidad. El resultado del camino fue el esplendor. Solo se vio truncado porque fallecieron allí, pero no por ruina, no por incendios, no. O sea, realmente todo funcionó de una forma muy bonita hasta el final, ¿no? Después de esto, ya es cuando entran los condes de Torrearias. Yo no sé bien la fecha con que se adquiere, no sé si se conoce, yo no la conozco desde luego. Y con ellos se repiten ese interés por la naturaleza, ese cuidado y esa forma de interpretar el jardín como si fuera el jardín de ukiyo-e. Ukiyo-e es un movimiento de pintura japonesa donde se utiliza el vacío para que lo llene la mente del observador. Cuando hay un cuadro, a lo mejor el monte Fuji, no se pinta el lienzo, se ve blanco, pero nadie duda que es la nieve. Esa nieve la está formando las neuronas del que mira el cuadro. Y realmente en esa observación es cuando existe esa comunión a través del cuadro entre el artista y el que lo ve. No existe artista si no existe el observador. Todo es un conjunto en el que tiene que formar parte el vacío. Aquí el vacío, en la Quinta,
era lo que la naturaleza había dado. Esa riqueza en agua, que luego se complementa con los viajes del agua, pero sí cruzaba ya el arroyo de la Quinta. Esa riqueza en plantas, ese bosque que se ha mantenido de lo poco que se mantiene en Europa, sí que existía un vacío que está llenado por la mano del hombre. Y esa simbiosis entre el hombre y la naturaleza es lo que realmente han creado esta obra de arte. A mí hay una cosa que me dejó siempre sorprendido. Antes he dicho que era la puerta de Alcalá, la auténtica puerta de Alcalá, pero no es así. En realidad hay una palabra sin traducción que es el Engagua. Para mí es el Engagua en Madrid, el Engagua de Madrid. El Engagua es un espacio intermedio entre dentro y fuera. Siempre nosotros, en nuestra forma de pensar, como nos han enseñado, nuestros maestros, por lo menos en mi caso, fueron Epi y Blas. Siempre se decía, estoy arriba, abajo, dentro, fuera. Pues no, siempre estás en un espacio intermedio. Siempre estás entre dos cosas. Estás entre dos espacios, entre dos ciudades, entre un día y el otro. Siempre estás en medio y es la naturaleza humana. Es Engagua, que en Japón le dan tanta importancia, y tú no puedes entrar en una casa directamente, te ponen una cortinita para que agaches la cabeza y entres con respeto. En la sombra del alero te preparan y te cultivan unos jardines maravillosos. Y es muy importante saber cuándo entras, cómo entras, por dónde entras. Y esto era la puerta de la nobleza a la corte. Bueno, yo no sé si... yo considero que os he contado lo que os esperaba contar. Es una forma un poco diferente donde he mezclado pues, la historia y los hechos reales contados de una forma cronológica con las emociones y una forma un tanto oriental de ver las cosas. En mi opinión, un occidental, lo hablábamos hace unos días, un occidental siempre va, no lo puede evitar, por el camino de la derecha. Pero esto no es verdad. Sí, siempre va. Lo podéis probar. Si te relajas en cualquier momento y piensas en el futuro, te vas a la derecha. Pero si este mismo experimento se lo haces a un chino, se irá siempre por la izquierda. Somos absolutamente diferentes, ni mejor ni peor. Quiere decir eso que somos complementarios. Y el auténtico camino válido es el camino del medio. Tenemos que intentar no irnos ni por la derecha ni por la izquierda. Tira por el medio que llegas antes. Y esto es una realidad, pero no lo vemos. Nuestra visión no nos permite ver lo que tenemos delante. Bueno, yo no sé si os ha servido de algo mi visión sobre la Quinta, pero os doy muchísimas gracias. Si he sido un petardo, os pido perdón.